el Evangelio de Juan, Juan utiliza la palabra señal en vez de milagro. Y él lo utiliza porque su finalidad, su propósito, no es simplemente mostrar a Cristo como un milagrero, una persona que pudo haber hecho muchos milagros, sino que esos milagros apuntan, nos señalan hacia alguien, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y que viendo las señales que él hacía, comprendas, entiendas, no solamente en tu cabeza, sino también en tu corazón, de que él es el Señor. Él es el Mesías esperado que fue anunciado desde los profetas antiguos. Entonces, él tiene un propósito apologético para mostrar evidencias y dar fe de quién es Jesús, y para que con eso puedan creer. Y asimismo, como resultado de tener su fe depositada en él, tengan vida en su nombre. Esas 7 señales son, y seguramente ustedes las han escuchado antes, y quiero brevemente simplemente mencionarlas, y es que Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Seguramente ustedes han visto eso, comprendiendo que Él hace todas las cosas nuevas. Pero también vemos que Él cura al hijo de un noble, cuyo hijo estaba a punto de morir, y Jesús ni siquiera lo visitó, sino que a la distancia él dijo, ha sido sano. Y así fue, demostrando que Él tiene el poder sobre las enfermedades y que es omnipresente. Pero también la curación de un paralítico, de un hombre que por 38 años estuvo arrastrándose porque no podía caminar. Y sin embargo, solo bastó una palabra del Señor para levantarlo. Y también otro de estos famosas señales es la multiplicación de los panes y los peces. La quinta es cuando Jesús camina sobre las aguas. La sexta es el ciego que recupera la vista, un hombre que había sido, no había podido ver en toda su vida, y sin embargo el Señor le permite ver. Y la última de estas señales que ilustra y nos muestra y nos señalan que Cristo es el Mesías es la resurrección de Lázaro. Y en nuestro sermón dominical de hoy estaremos leyendo y estudiando y profundizando en la quinta señal, cuando Jesús muestra todo su poder sobre las aguas. Entonces quiero que me acompañen a el texto que será nuestra columna vertebral en esta mañana. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Y dice así el versículo 16, leo para ustedes. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca, iba cruzando hacia el mar, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. En nuestro sermón dominical de hoy estaremos viendo 3 aspectos concernientes a esta quinta señal. En primer instante vamos a ver el escenario de la señal, el versículo 16 y 17. Después vamos a ver la necesidad y ocasión de la señal, que son los versículos 18 y 19. Y por último, y nuestro clímax, y donde yo quiero que de pronto no todas nuestras fuerzas se concentren, es en el propósito y resultados de la señal, que es el versículo 20 y 21. Sin embargo, para llegar a comprender la dimensión de nuestro tercer encabezado, yo quiero que por favor que presten mucha atención y que el Señor hable por medio de su palabra. Entonces iniciemos con nuestro primer encabezado, el escenario de la señal. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca iba cruzando hacia el mar, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esta primera parte nos muestra cuál es
nos expone dónde, cuándo y quiénes están involucrados en este momento. Entendamos, mis amados hermanos, que en el contexto inmediato, ese mismo día, dice que era de noche, ¿cierto? Que ya era el anochecer. Sin embargo, esa misma tarde, a pocas horas antes, ya Jesús había realizado uno de los milagros más asombrosos, extraordinarios y que realmente impactó la cristiandad. Y es el tema de la multiplicación de los panes y los peces. A tal punto que incluso el pez llegó a ser el símbolo del cristianismo, incluso antes de la cruz, porque hoy en día entendemos que cuando vemos una cruz, inmediatamente lo relacionamos con la cristiandad. Sin embargo, incluso antes de ese símbolo ya estaba el pez. Y los primeros padres de la iglesia hablaron acerca de por qué era y tenía que ver mucho con esta señal. Sin embargo, también tenemos que entender que la palabra pez en griego es un acróstico. Jesús, Cristo, Hijo, Dios, Salvador. Entendiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador de nosotros. Sin embargo, esta señal fue extraordinaria. Jesús se mostró como Dios. ¿Quién puede hacer semejante señal que multiplicar y alimentar a una multitud de más de 5,000 personas? Porque alimentó 5,000 hombres, pero no sabemos cuántas mujeres y niños estaban allí. Y el Señor lo hizo. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. El Señor se muestra como proveedor, como aquel que tiene compasión de los suyos y que nos alimenta. Él nos da el pan diario. Sin embargo, esta multitud, al ver que lo estaba alimentando, ¿qué hicieron? Ellos, dice en el versículo 14 y 15, los versículos antes de nuestro texto, dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esas personas no estaban buscando realmente a Cristo por las señales. Entendemos esto porque más adelante en este mismo capítulo, Él les va a decir a esa generación, que, bueno, al día siguiente, que está en nuestra narración, Él les dice, ustedes me buscan, no por las señales, sino porque estuvieron saciados, porque fueron saciados. Y entendemos que ellos querían, era ese evangelio de la prosperidad, donde tienen un Dios alabín, que frotan la lámpara y Dios les debe conceder todo lo que les place. No estaban viendo que Él era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, y que tenía que ser coronado. Sí, es rey, pero primero su prioridad era ir al Calvario. El primero tenía que ser coronado con una corona de espinas antes que mostrar todo su poderío como el gran Dios. Sin embargo, eso se va a desarrollar en los evangelios. Pero me asombra que esta multitud quería darle un golpe de estado a Herodes, porque había un hombre que parecía estar mejor o ser mejor que Herodes, porque los alimentaba gratuitamente y de una manera extraordinaria. Sin embargo, entendamos que Jesús tenía que ir al Calvario. Pero hablando de este primer encabezado, es el escenario. Y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo también nos narran este suceso. Y ambos evangelios, tanto Mateo como Marcos, dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos. Y la palabra griega ahí lo que quiere decir es que los forzó, los obligó. Entonces había una multitud que quería hacer rey al Señor. No comprendían realmente quién era Él, ni el propósito por el cual estaba aquí en la tierra como Dios. Sin embargo, el Señor les dice que a sus discípulos, a los 12, que vayan a la barca. Jesús envía a sus discípulos y ellos hacen caso a lo que el Señor les dice. Y Jesús, él mismo despide a esta multitud. Pero es interesante para conocer el contexto, es que el Señor
en medio de la euforia de un pueblo que quería hacerlo rey y que habían sido saciados por los panes, les dice a sus discípulos, vayan al mar. Los lanza, les dice que vayan y despide a la multitud. Y también dice que al anochecer, y descendieron los discípulos. Ellos no hicieron caso omiso, sino que al contrario, obedecieron al Señor. No sabían lo que les esperaba, pero lo importante es que obedecieron al Señor. Y algo que también nos llama la atención es que se fue a orar. Luego de todo un día ministrando al pueblo, Jesús, seguramente cansado, agitado, se fue a orar. Creo que es importante, mis amados hermanos, aprender de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Más que un rabí, ¿cierto? Se fue a orar cuando estaba cansado del camino, cuando estaba cansado de todo ello. Porque es que en el Señor, en nuestro Dios, tenemos un verdadero descanso y Señor nos los demuestra. Y a pesar de las dificultades y todo lo que transcurrió en el día, Él se fue a orar. Ahora, estos hombres, ¿quiénes eran? Los que obedecieron al Señor. Sí, se dice que eran los discípulos. ¿Quiénes eran estos? Estos hombres eran unos pescadores, otros eran, o Mateo, por ejemplo, era un publicano. Eran hombres comunes y corrientes que fueron llamados por el Señor para que le siguiesen. Y se nos narran los evangelios que estos hombres dejaron todo por seguirlo a Él. Y así fue, con la excepción de Judas, que ya sabemos cuál fue su fin. Sin embargo, estos hombres obedecían al Señor, escucharon su llamado y le siguieron a toda costa. Desde ese momento que el Señor los llamó hasta el día de su muerte, siguieron al Señor. Fueron discípulos porque no solamente decían que Jesús era el Señor, sino que realmente obedecían lo que su maestro les había dicho. Fueron los apóstoles que posteriormente fueron los delegados para propagar el evangelio y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente algunas aplicaciones rápidas aquí en este momento es que tenemos que entender que nuestro Señor es más que un hacedor de milagros. Él es el Salvador de nuestras almas. Sin embargo, tenemos que ser discípulos de Él, obedecerle como los discípulos lo hicieron. Descendieron porque estaban en un monte y se fueron al mar por orden de nuestro Señor. Es necesario, mis amados hermanos, obedecer a toda costa a nuestro Señor. Ahora, como les vine explicando y les pedí que tuvieran paciencia, es porque poco a poco, progresivamente, vamos a indagar o excavar, profundizar en nuestro texto, ¿cierto? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la necesidad y ocasión de la señal. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en alguna tormenta, en alta mar, a medianoche, o en un avión con bastante turbulencia, o se han visto donde las fuerzas de la naturaleza parecen ser mayores que en el lugar de refugio donde podríamos estar? Pues así estaban estos hombres. Estos hombres seguramente no era la primera vez. Entendamos que ellos eran pescadores, muchos de ellos, varios, eran pescadores, vivían de su oficio y remaban y estaban en las barcas en su cotidianidad. Ahora, me llama la atención que estos hombres expertos en pescar, en remar, en seguramente conocer las estrellas y navegar hacia donde querían, tenían miedo. Ellos, de hecho, esa no es la única vez que se nos narra los evangelios. En Mateo, por ejemplo, justo después del Sermón del Monte, el capítulo 8,
se nos narra una ocasión donde ellos también estaban en la barca con el Señor estaba durmiendo y las olas y los vientos estaban golpeando, se angustiaron y levantan al Señor: Señor, socórrenos, ayúdanos. Y Él simplemente los reprende, dicen: hombres de poca fe. Y Él dice que enseguida dijo: enmudezca, o mandó a enmudecer los vientos y el mar, y enseguida hubo una tranquilidad, hubo una paz, ¿cierto? Sin embargo, ese no es el texto, es una misma ocasión, perdón, fue otra ocasión que no es la de nuestro texto. Sin embargo, lo que quiero decir aquí es que estos hombres no era la primera ocasión que estaban en alta mar, en una tormenta. Ya se nos narra otras ocasiones. Ahora, quiero que en nuestro texto que acabamos de leer, en nuestro segundo encabezado, versículo 18 y 19, hay cuatro cosas que son interesantes. Y es que dice que se levantaba una tormenta. Sin embargo, yo les acabo de decir que ese mismo día, unas horas antes, ellos habían visto uno de los milagros y señales más extraordinarios que de pronto habían visto. Y era la alimentación de los 5,000. Había gran euforia. El pueblo alababa, gritaba, querían hasta derrocar al mismo rey de ese momento para hacer a Jesús rey. Había un gran ímpetu, euforia es la palabra que puedo encontrar, ¿cierto? Sin embargo, al anochecer llega la tormenta. Entonces, aquí vemos que en la narración hay una transición de la euforia a la angustia. Estos hombres estaban ya remando contra la tormenta. Porque dice que el viento soplaba. En Mateo y Marcos, en uno de esos evangelios dice que golpeaba el viento en contra. Por lo tanto, se necesitaba mayor fuerza. No es lo mismo navegar en contra del viento que a favor del viento. Y dice que habían remado más o menos 25 o 30 estadios. Ahora, seguramente no saben qué es un estadio, era una manera de medir en aquel entonces, y un estadio equivale más o menos a 180 metros. 25 por 180 da más o menos 4 kilómetros y medio. 30 estadios equivale a 5 kilómetros. .4, estamos hablando de una gran distancia. Es más, cuando ustedes han estado en el mar, en la orilla del mar, y ustedes ven hacia el horizonte, ustedes van a ver que se aproxima que lo que uno puede ver desde la orilla hasta el horizonte son más o menos 3 kilómetros de distancia, 3 kilómetros y medio. Eso también tiene que ver dependiendo del lugar geográfico en donde estén. Pero para tener una idea. Sin embargo, estos hombres dicen que habían remado contra la marea más de 4.5 kilómetros mar adentro. Este era un gran lago, realmente no era un mar, pero se dice que era el mar de Galilea. Y es bastante amplio, a tal punto que hay un momento donde tú no llegas a ver las cosas alrededor. Y si estos hombres están a 4 kilómetros y medio, significa que no podían ver las cosas, especialmente cuando era en Mateo se nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Los romanos dividían la noche en vigilias, de 6 de la noche hasta 6 de la mañana. Entonces la primera vigilia va de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y dice que Jesús pues llegó allí a la cuarta vigilia. Es decir, que ellos habían remado al anochecer, supongamos que a las 7 de la noche estaban entrando en la barca y comenzaron a remar contra el viento, contra la marea, por todas esas horas. Pero en medio de eso, luego de estar remando en medio de la tormenta por 8 horas, Jesús llegó al pronto auxilio. Dice que ellos a la distancia veían al Señor y tuvieron miedo.
También entendemos por en las narraciones de los otros evangelios que ellos pensaban que era un fantasma y por ello también estaban estremecidos. Incluso este es el pasaje donde Pedro dice que si eres tú, manda que yo vaya al agua, y Pedro anduvo también sobre el agua. Sin embargo, dice que él también tuvo miedo y comenzó a ahogarse y el Señor lo levantó. Pero vemos que el Señor, en medio de la tormenta, en medio de la angustia, el Señor llegó. Y él no llegó tarde. Quizás lo pudieron pensar que era así, pero no llegó tarde, porque el Señor sabía en qué momento había de llegar. Él tenía que ver a sus discípulos pasar por las fuertes olas, por los fuertes aires, por las fuertes tormentas, y llegó cuando debía llegar. Es impresionante que ellos todavía estaban dudando. Ellos habían visto al Señor ya convertir el agua en vino. Ellos habían visto infinidades de sanidades, de milagros asombrosos que solo el Mesías podía haber hecho. Ellos ya habían experimentado lo que era estar en una tormenta y que el Señor solo diga, calla y enmudece, y enmudeció la tormenta. Y ellos mismos se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen? Sin embargo, aquí vemos que también tenían miedo. Ahora, no podemos juzgarlos, ¿no? Juzgarlos. Llevaban mucho tiempo remando en contra de la marea, estaban mojados, estaban asustados, estaban tribulados, y de repente en la noche ven algo a la distancia. Son humanos seguramente. Hay veces nosotros, no les pasó de pronto de pequeños, que nos despertábamos a medianoche, veíamos una sombra y pensábamos ya que era un fantasma y resulta que era una prenda que teníamos o la sombra de un árbol que reflejaba y nos asustábamos. Ahora, ¿cuánto más cuando aparentemente veíamos a alguien caminar sobre las aguas? ¿Cómo es eso posible? Pues era el Señor llegando a ellos en su pronto auxilio. Entonces, hay algunas aplicaciones aquí en nuestro texto para ya entrar a lo que es nuestro clímax y nuestro tercer punto. Y es que las tormentas se tienen que levantar en nuestras vidas. No las queremos, pero las tenemos que enfrentar. Eso fortalece nuestra fe. Eso nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana más semejantes a nuestro Dios. ¿Cómo podríamos nosotros entonces cómo podríamos nosotros imitar a nuestro Señor Jesucristo si no tenemos quien nos ofenda? ¿Cómo podríamos imitar a nuestro Señor si no tenemos algún problema y descansar? Recuerden que él ya hubo una ocasión donde él estaba durmiendo en medio de la tormenta. Él estaba descansando en su Padre. Ahora, nosotros, en medio de las tormentas, ¿qué hacemos? ¿Nos asustamos? Estos hombres expertos, marineros, pescadores, que no era la primera vez en sus fuerzas, estaban remando, y no podían contra ello. Y es importante porque es que hay veces nosotros podemos pensar que somos muy competentes en ciertas áreas de nuestras vidas. Y podríamos pensar que entonces podríamos descansar en nuestras fuerzas. Y seguramente cuando comenzó, acá estoy especulando y es un poco peligroso especular, pero seguramente cuando se comienza a levantar una tormenta y sabiendo que no era la primera, pues ellos ya sabían qué hacer cuando venía la tormenta. Pero tuvieron miedo. Ahora, hay otra aplicación. Y es que el Señor llega a nuestras vidas en medio de las tormentas. Ellos tuvieron miedo, pero el Señor llegó a ellos. Y él sabía muy bien, mientras que estaba orando con su padre, que allá, al horizonte, en el mar de Galilea, él podía ver la barca, las olas, el mar, zarandeando el barco. Perdón si no pronuncio bien. Y él estaba allí. Y él sabía lo que estaba sucediendo. Él desde el monte, orando con su padre, podía seguramente ver el mar. Y sabía que ellos iban a estar bien. Pero él los hizo pasar por ello. Él los hizo pasar por medio de la tormenta. Y llegó en el momento que debía llegar. Ahora, hay tormentas que también podemos provocar. Porque esta tormenta
Era una tormenta que el mismo Señor provocó en ellos. Ellos obedecieron al Señor, se embarcaron y se fueron y generó la tormenta. Ahora, como aplicación, también hay otras tormentas que podríamos nosotros provocar. Jonás también estuvo en una tormenta, pero no era necesario que estuviera en una tormenta, sino que por su desobediencia fue que se fue tratando de remar contra el viento y marea en contra de la voluntad del Señor, pero no se pudo escapar. Ahora, hay otras tormentas que también sí son causadas por causa de la obediencia. En Babilonia hubo 3 hombres que no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor, ante el rey. ¿Y qué pasó? Fueron metidos al horno, o los metieron al horno de fuego. Y el Señor ahí los rescató. Es más, hasta clamaron y dijeron, si nos quemamos, pues gloria al Señor. Pero si no nos quemamos, el Señor nos guardará. O en el Evangelio de Juan, en el mismo, Lázaro. ¿Acaso las hermanas no habían enviado un mensajero que le dijera a Jesús que Lázaro estaba enfermo? ¿Y qué hizo el Señor? No hizo nada. Esperó incluso unos cuantos días para entonces ir ya cuando estaba muerto, porque él tenía que demostrar su gloria. Entendamos, mis amados, que muchas veces las tormentas, el Señor las provoca para entonces manifestar su gloria en nuestras vidas. El Señor viene a nuestro pronto auxilio en momentos donde estamos tribulados, donde estamos siendo sacudidos, donde estamos espantados, con miedo. El Señor llega y llega a nuestro pronto auxilio. Tenemos un Salvador, amados hermanos, que podemos confiar en todo momento. Él llega allí. Y para finalizar, nuestro último y tercer encabezado, el propósito y resultado de la señal. Y acá hemos llegado a nuestro clímax. ¿Por qué el Señor camina sobre las aguas? ¿Qué está demostrando allí? ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y en la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El Señor se identifica como el yo soy, I am. Esas palabras quiere decir que Él es Dios. Yo soy el que soy. No teman. Aquí estoy yo. Esas palabras, soy yo. No teman. Las podemos ver desde 2 maneras. Primero, que esas palabras yo soy se repiten a lo largo y ancho de la Biblia. Dios le demuestra a Moisés que Él es el gran Dios, el gran yo soy. Y particularmente en este evangelio, les mencioné que hay 7 señales en este evangelio, pero también hay 7 yo sois. Y hay otros yo soy. Hay 7 yo sois en este evangelio con un predicado. Ustedes han escuchado que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy y un predicado. Pero hay otras ocasiones en este mismo evangelio donde él dice, yo soy, pero simplemente se queda con eso, como diciendo, yo soy el que soy, yo soy Dios. Aquí Dios se está revelando a sus discípulos. En medio de la tormenta, el Señor se revela como el yo soy. Parece redundante y discúlpeme, pero es que es así. Querido hermano, hermana, quien escucha, si estás en una tormenta o en algún momento entrarás en una tormenta, tenlo por seguro que si el Señor provocó esa tormenta en tu vida, el Señor está allí. Él es el gran yo soy que guarda y cuida de su pueblo. Y eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. Otra manera de verlo, cuando él dice no temáis, es un poco más familiar a nuestras vidas. Es como aquellos padres que tienen a sus hijos y de pronto ven un perro en la calle y el hijo enseguida, ¿a dónde corre? Detrás de las piernas de su hijo. Y el papá de pronto lo puede abrazar, lo puede cargar, tranquilo. Y resulta que ni siquiera es un perro rabioso, pero hay tranquilidad, hay paz en el niño cuando el papá lo abraza y le dice, tranquilo. El Señor le está diciendo eso, pero lo tuvo que decir en medio de la tormenta, en medio de los vientos y de las mareas, y ellos mojados y espantados. El Señor les dice, no teman, yo estoy aquí. ¿Esto no es hermoso? ¿Esto no es revelador?
acabando de ver que el Señor había alimentado a toda una multitud y que estaba desafiando todas las leyes de la naturaleza al caminar sobre las aguas. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Solo el yo soy. Y ese que camina por encima de la tormenta está allí. No temas. Y dice el versículo 21, y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Esa palabra recibieron también es particular de este evangelio. En el primer capítulo lo vemos, que todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hijos de él. Y aquí Juan emplea la misma palabra, les recibieron, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto es glorioso. ¿Cuál es el resultado de haber estado en una tormenta y de haber visto al Señor en medio de la tormenta? ¿Cuál es el resultado de haber estado en un momento de euforia, a un momento de angustia? ¿Cuál fue el resultado de ver los vientos y las mareas en contra de uno? ¿Cuál fue el resultado de haber estado remando en nuestras propias fuerzas? Recibir a Jesucristo. Muchas veces, mi querido amado hermano, las tormentas nos hacen ver a nuestro Señor Jesucristo. Y querido amigo, que si estás viendo esta transmisión y no conoces del Señor Jesucristo, corre a Él. No sé si estés en la tormenta y providencialmente estés viendo este video o quizás vayas a entrar en una, pero recuerda algo, el Señor llega al pronto auxilio de aquellos que buscan su socorro, pero no como lo hicieron la multitud, sino como lo hicieron sus discípulos. Le recibieron. Eso es otra, la multitud no le recibieron, simplemente querían hacerlo rey por cuanto los estaba alimentando, pero los discípulos entendieron quién era él y le recibieron, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. El Señor te lleva a donde Él quiera, el Señor te lleva a donde tú ibas en esa tormenta. Ellos se embarcaron y iban a un destino y allí llegó la barca con el Señor allí dentro de ellos. Esto es glorioso, esto es hermoso. Aquí entendemos, y este es el clímax, mis amados hermanos, que en medio de la tormenta el Señor se reveló a sus discípulos y le recibieron y llegaron a tierra, estuvieron a salvo. Y el Señor sabía que ellos iban a estar a salvo. Él pudo haber llegado o incluso haber embarcado en el barco con ellos a esa hora, a las 6, 7 de la noche. Pero Él le plació llegar después, en medio de la tormenta, y calmar la tormenta y embarcarse allí con ellos. Pero el Señor lo sabía. ¿Y qué hicieron ellos? Descansar en el Señor. Dice que le recibieron y con gozo. ¿Y saben qué? Y quiero ir terminando ya. En el Evangelio de Mateo, miren la reacción de los discípulos al ver esto. Miren cómo lo recibieron. Mateo 14:33. Entonces, los que estaban en la barca, es decir, los 12 discípulos, le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es el resultado de entender quién es hacedor de milagros, es hacedor de señales, es el Hijo de Dios. Y ellos lo entendieron. En la primera tormenta, en Mateo 8, cuando él dice, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? No comprendieron. No comprendieron quién era él. El tiempo se acaba y dice, y estos hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Había cierta incredulidad en ellos en la primera tormenta. Y saben, mis amados, a veces podríamos incluso ir a una segunda tormenta cuando no entendemos esto. Pero en la segunda tormenta que ellos pasaron con el Señor, que es esta, ellos reconocieron quién era el Señor. Él dice, entonces verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. No adoraron las estrellas, no adoraron cualquier otra figura, adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, mis amados hermanos, podemos entender que hay, o debemos entender que hay dos cosas que fundamentales para nuestras vidas. Y es que en este mundo habrán problemas, habrán aflicciones, estaremos en más de una tormenta,
pero lo glorioso es que Él nos está viendo y Él camina hacia nosotros como también caminó con los discípulos. Él caminó hacia nosotros y podemos confiar en nuestro Salvador. Tenemos un Salvador confiable en el cual podemos descansar. Amén. Para resumir y concluir, en nuestro sermón dominical de hoy, hemos visto tres aspectos de este pasaje. Y es que hemos visto el escenario de la señal, hemos visto la necesidad y la ocasión, y hemos visto el propósito y resultado. Podemos descansar en un Salvador en medio de la tormenta. Podemos tener paz en medio de la aflicción, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso, porque Él está atento a nuestro pronto auxilio. Descansemos y tengamos paz como hicieron los discípulos, reconociendo quién era Él, porque es que la paz no vino cuando se oscureció, cuando el mar y la tempestad se calmó, sino la paz llegó porque verdaderamente entendieron que Él era el Hijo de Dios y sabían que pase lo que pase, podían sobrellevar lo que estaba sucediendo y llegaron a tierra firme. Amén. El Señor bendiga su palabra.